tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver la parte número 4 de esta serie sobre el santuario. En este caso vamos a ver acerca de los tiempos del santuario. Hemos visto un poco el tema de los departamentos, de los muebles. Hemos visto un poco el tema del sacerdote, la persona del sacerdote y sus vestiduras. Y sacamos algunas enseñanzas espirituales sobre eso. Pero ahora vamos a hablar acerca de la adoración ordenada. Ustedes ven ahí un reloj y ven un calendario. ¿Por qué? Porque en el tema de la adoración hay un orden. O sea, en el antiguo Israel había un orden para presentarse delante de Dios, para presentar las ofrendas, para presentar los sacrificios. Había un orden, y ese orden se correspondía con el calendario del Creador, con el calendario y con su reloj. Así que también es un reloj profético para nosotros que tiene que ver con los tiempos señalados, con los tiempos del santuario. ¿Sí? Si ustedes van a cualquier iglesia en la actualidad, una iglesia es un lugar donde se ofrece adoración, ¿no? Entonces van a cualquier iglesia, no importa de qué denominación, y ustedes llegan y en la puerta está el nombre de la iglesia y hay un cartel con los horarios de culto y los días de culto. Porque no es que uno puede ir a la hora que a uno se le ocurre. O sea, en cualquier iglesia hay un orden, porque el ministro no está 24 horas oficiando en esa iglesia, sino que hay un orden. Por más que los horarios sean puestos de manera arbitraria, hay un acuerdo y hay un orden para la adoración a Dios. De la misma manera, en el antiguo Israel había un orden, y ese orden había sido establecido por Dios a través de su palabra, y vamos a ver algunos ejemplos en esta oportunidad. Esta es una adoración ordenada. Esto lo dice Números 28, verso 2. Vamos a usar como base para hablar acerca de los tiempos del santuario Números 28 y 29. Son dos capítulos bastante extensos, con muchos detalles, obviamente, en los cuales no vamos a entrar en todos, solamente a mencionar el tema de las fiestas y de los momentos o de los tiempos señalados para la adoración, pero ustedes lo pueden leer en profundidad, ¿no? Números capítulo 28 y capítulo 29. Pero vamos a leer el primer pasaje que está en el verso 2, que dice: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomela a su tiempo. A su tiempo. O sea, las cosas se presentan, las ofrendas se presentan delante de Dios en el tiempo señalado. El otro pasaje está en Levítico 23, verso 37, y dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libación, cada cosa en su tiempo. Nuevamente, la Biblia es específica de que la adoración a Dios no es cuando al ser humano le parece, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros estamos enseñándole la Biblia a alguien y le enseñamos acerca de que todos los sábados son días de reposo, días de adoración, días dedicados a presentarse delante de Dios, ¿no? Y ofrecer adoración a Dios y meditar en su palabra. Entonces la persona dice: ah, qué bueno, entonces yo voy a dedicar un día de la semana, el que a mí más me parezca. Yo quiero dedicar los martes a Dios, así que todos los martes van a estar dedicados a Dios. La persona lo puede hacer, pero no estaría haciendo lo que Dios dice. Para hacer lo que Dios dice tendría que presentarse delante de Dios en el tiempo señalado, y el tiempo señalado es el sábado, no el martes, ¿sí? Así que con esto pasaría lo mismo. Habían tiempos señalados, ¿sí?, en los cuales el pueblo de Israel tenía que presentarse delante de Dios para rendir su adoración. Y esto es algo de lo que venimos hablando en esta serie del santuario, acerca de cuánto tiempo, podríamos resumir, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción a este tema, resumiendo la esencia de este tema. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a pasar con Dios de manera exclusiva? Porque en realidad con Dios tenemos que estar todo el tiempo, ¿no? 24 horas, de día y de noche, meditar en la ley de Jehová, pero estamos atendiendo nuestros quehaceres, porque obviamente no somos monjes que nos metemos en un monasterio a meditar y a orar simplemente, ¿no? Hay que trabajar, hay que producir alimentos, hay que alimentar a nuestra familia, vestirnos, hay que viajar, hay que hacer cosas, hay que construir casas. O sea, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que hacer cosas, y por lo tanto todos somos llamados a estar con Dios todo el tiempo, 24 horas, pero exclusivamente dedicar el tiempo a Dios es en los tiempos señalados. Y estos tiempos señalados, más allá de que hay un orden, más allá de que está todo estipulado en la palabra de Dios, el objetivo de Dios es
hay muchas oportunidades, hay muchas ocasiones, muchas excusas, ¿sí?, para pasar más tiempo juntos entre el pueblo de Dios y su Dios. O sea, Dios quiere habitar en medio de nosotros. Siempre el objetivo del santuario era Dios queriendo habitar la mayor cantidad de tiempo y lo más cerca posible con su pueblo. Un ejemplo de esto lo tenemos con Enoc. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios y se lo llevó Dios y desapareció porque se fue con Dios. O sea, él pasó tanto tiempo con Dios en la presencia de Dios que llegó un momento que estaba más del otro lado que de este lado. Así que de esto va este tema de los tiempos señalados o de los tiempos del santuario. Y tenemos un ejemplo en la naturaleza con varios versículos que nos hablan acerca de cómo las bendiciones que recibe la tierra, que recibe el fruto de la tierra, la naturaleza, como Dios la sostiene, también tienen tiempo señalado. Fíjense como dice Deuteronomio 11 y 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Fíjense, la lluvia se da a su tiempo. En Jeremías 5:24 dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Fíjense cómo hay tiempos para la lluvia y hay tiempos para la cosecha. De hecho, Salomón, el sabio Salomón, dijo, todo tiene un tiempo debajo del sol. Hay tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempos de hablar y tiempos de callar. Siempre hay tiempos debajo del sol. Y Dios tiene sus tiempos de adoración, ¿sí? Y la lluvia tiene tiempo para caer, la lluvia temprana y la tardía. Y la cosecha también tiene un tiempo. Entonces, Joel capítulo 2, verso 23 nos dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Nuevamente vemos en estos pasajes que en la naturaleza se nos presenta el principio de que hay un orden, ¿sí? Nosotros podemos sembrar la semilla, podemos abonar la tierra, pero la lluvia la va a dar Dios a su tiempo, y el crecimiento lo va a dar Dios, y los frutos los va a dar Dios a su tiempo, y todo tiene un tiempo. Y el hombre, por más que se enoje, por más que quiera manipular la naturaleza, no puede manipular lo que Dios ha creado. O sea, llueve cuando Dios quiere, la semilla germina cuando Dios quiere. Y nosotros podemos hacer dos cosas, rebelarnos contra esos tiempos o seguirlos, acompañar ese ritmo de la naturaleza para obtener los frutos y acompañar también el ritmo de la adoración de Dios para obtener los frutos espirituales. Y en la Biblia se presentan diferentes etapas o diferentes planos acerca de los tiempos señalados. El primer punto es la adoración diaria, ¿sí? Diariamente había que presentarse delante de Dios. Y esto está en Deuteronomio 28, 3 y 4, y dice así, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año cada día. Será holocausto continuo, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Bueno, acá el punto es que el sacrificio es diario y es a la mañana y a la tarde. Ahí tenemos tiempos señalados. De mañana y de tarde el pueblo de Israel tenía que presentarse delante de Dios. Y obviamente cada punto que veamos en este recorrido que vamos a hacer ahora, lo vamos a aplicar a nuestra vida. Lo vamos a aplicar de manera práctica, ¿sí? En nuestras realidades espirituales prácticas, de qué manera podemos sacar provecho a este tema que estamos estudiando que tiene que ver con la adoración del santuario. Pero obviamente surge la duda, ellos iban a presentar, dice, sacrificios, iban a presentar ofrendas, y esas ofrendas a veces eran alimentos, a veces eran animales que había que sacrificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos sacarle un provecho espiritual a esta cuestión de los sacrificios? ¿Será que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios hoy en día? Evidentemente no sacrificios por el pecado, porque Cristo murió por nosotros, o sea que no debemos derramar sangre inocente. Sin embargo, sí podemos ofrecer sacrificios de agradecimiento, y esos sacrificios de agradecimiento no son necesariamente sangre derramada o animales sacrificados. Fíjense cómo dice Salmo 107, versículo 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. O sea que se pueden ofrecer sacrificios ¿de qué? De alabanza. Esta idea de los sacrificios de alabanza la repite el apóstol en Hebreos capítulo 13, versículo 15, diciendo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y también las oraciones pueden ser consideradas como sacrificios de gratitud a Dios.
suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Fíjense que se compara la oración con el incienso y el don de las manos, el don de sus manos, que tiene que ver con la oración porque a veces oraban con las manos extendidas al cielo. El don de mis manos dice como la ofrenda de la tarde, como el sacrificio de la tarde, ¿no? Entonces ahí tenemos el vínculo, ¿no? Alabar a Dios cada mañana y cada tarde, orar a Dios cada mañana y cada tarde, presentarnos delante de Dios nosotros mismos, nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios cada mañana y cada tarde. Esto nos dice Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El pueblo de Dios se beneficiaría muchísimo si practicara esto de presentarse delante de Dios diariamente, de mañana y de tarde. Tenemos que aplicar estas verdades, hermanos, si no es simplemente un conocimiento histórico que no nos va a servir de nada. Así que tenemos acá la primera aplicación. Pero vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto de la oración diaria y de la oración diaria en la hora del sacrificio. Podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel, que estaba orando a Dios, intercediendo por su pueblo delante de Dios, estaba fuera de Jerusalén, estaba en el cautiverio babilónico. No podía ofrecer sacrificios, o sea que él no estaba ofreciendo corderos ni nada por el estilo. Sin embargo, a la hora del sacrificio de la tarde, él estaba en oración, porque esa hora también es una hora de oración. Así que fíjense cómo él aplicaba esto de presentarse delante de Dios a la hora del sacrificio, y vino un ángel a darle una revelación en Daniel capítulo 9. Pero también lo podemos ver en el Nuevo Testamento después de la muerte de Cristo, y en este caso no con un judío, sino con un gentil. Esto lo vuelve mucho más interesante todavía. En Hechos capítulo 10, versos 30 y 31, habla Cornelio, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, que es la hora del sacrificio de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Fíjense, nuevamente una persona orando a la hora del sacrificio de la tarde, no ofreciendo sangre, ni animales, ni nada por el estilo, sino simplemente ofreciendo sacrificios de oraciones, ¿sí? Ofreciendo su gratitud y sus inquietudes y abriendo su corazón a Dios en sus oraciones, reciben ambos, tanto Daniel como Cornelio, la bendición de Dios a través de un ángel. Qué importante, hermanos, será presentarnos delante de Dios en los tiempos señalados. ¿Será importante o no será importante? Tenemos una aclaración ahí que puse al pie de página, que pueden leer Hechos capítulo 3, versículo 1, que habla de Pedro y Juan que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, la hora del sacrificio de la tarde, que es la hora novena, era considerada por los judíos la hora de la oración. ¿Será para nosotros también la hora de la oración? Interesante, hermanos, para meditar en esto. Pero no solamente se presentaban diariamente, sino que se presentaban semanalmente. ¿Y qué días se presentaban delante de Dios? El sábado. Deuteronomio 28, 9 y 10. Dice: mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. O sea que no solamente se presentaban el holocausto continuo, o sea, la adoración diaria, que se hacía todos los días, de tarde y mañana, sino que se le sumaba lo del sábado, y el sábado había un doble sacrificio, había una doble ofrenda. Por lo tanto, acá ya nos da un parámetro. Si cada día nosotros hacemos un culto de adoración a Dios, un cultito a la mañana, a la tarde, un tiempo de meditación, ¿qué podríamos hacer el sábado? Un culto un poco más grande, quizá el doble de grande, ¿sí? En cuanto a tiempo y a contenido. Leer un poco más las Escrituras, dedicar un tiempo más a la oración, un tiempo a la alabanza. Cada sábado podemos presentarnos delante de Dios. ¿Y qué recordamos y qué anunciamos cada vez que nos presentamos delante de Dios en sábado? Las siguientes realidades espirituales. Primero, la salvación en Cristo Jesús. Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea que el sábado, el reposo del sábado, anuncia a los que nos rodean, y damos testimonio, descansando en sábado, que Cristo es nuestro reposo,
que Cristo es nuestro descanso para nuestra alma, ¿no? Que en Él podemos hallar paz espiritual. Pero también anunciamos la llegada a la tierra nueva. Cuando el apóstol en Hebreos capítulo 4, versículos del 4 al 11, habla acerca de cómo el pueblo de Israel tenía que entrar en el reposo de Canaán cuando salieron de Egipto, y muchos no entraron, sino que murieron sin entrar en el reposo de Canaán. Pero él dice que hay otro reposo para el pueblo de Dios. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hablando acerca ya no de la Canaán terrenal, sino de la Canaán celestial, cuando lleguemos a la tierra nueva. Este va a ser el verdadero reposo que tanto tiempo hemos esperado y que tanto tiempo hemos anunciado a través de la observancia del sábado. Cada sábado debería ser un momento de armonía, un momento de gozo espiritual, una fiesta realmente, un pedacito de cielo, un pedacito de la tierra nueva, un anticipo de la tierra nueva. ¿Sí? Anunciamos cada día de reposo que nosotros vamos hacia la tierra prometida. Y en Salmos capítulo 23, David nos habla acerca también de esa tierra nueva, porque lo habla mirando hacia el futuro, ¿sí? Incluso menciona que en la casa de Jehová morará por largos días, y esos largos días obviamente tienen que ver con la eternidad, con la vida eterna. Pero dice lo siguiente, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿sí? Y junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿sí? Descanso, aguas de reposo, la tierra nueva. Y recuerden esas aguas de reposo, porque quizá la veamos en un versículo más adelante. Pero aparte de presentarse semanalmente delante de Dios, ya sabemos que era diariamente, semanalmente, también se presentaban mensualmente. Deuteronomio 28:11, al comienzo de vuestros meses, lunas nuevas, ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. ¿Qué representa presentarse mensualmente delante de Dios? ¿O qué provecho espiritual podemos sacarle a esto? Que anunciamos la manera en que hemos de adorar a Dios en la tierra nueva. Los meses representan la tierra nueva, nuestra estada y nuestra adoración en la tierra nueva, en la cual va a haber un orden de adoración. Si vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Interesante. En la tierra nueva, nosotros no vamos a ir a adorar cuando a nosotros se nos ocurre. Y vamos a decir, bueno, esto de los tiempos son cosas del judaísmo, son cosas arcaicas. No, nosotros vamos a ir a adorar según el calendario de Dios, según el reloj de Dios. Vamos a ir de sábado en sábado y de luna nueva en luna nueva, de mes en mes, a adorar a Jerusalén. Más allá de que continuamente vamos a estar en la presencia de Dios, va a haber momentos de adoración. Hay coros, hay música en el cielo. ¿Y ustedes piensan que cada uno toca la nota que se le ocurre? ¿O hay un orden? ¿Que hay una armonía? ¿O hay notas disonantes? Evidentemente no. En el cielo hay orden. Por eso Dios quiere que su iglesia tenga orden. Y por eso le dio tiempos señalados al pueblo de Israel. Y también se los da a su iglesia cristiana en estos días finales, ¿sí? Que es la continuidad del pueblo de Israel de la antigüedad. Y en Apocalipsis capítulo 22 nos dice por qué vamos a ir de mes en mes a Jerusalén, porque en medio de esta santa ciudad, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, ¿será este río las aguas de reposo que menciona David en el Salmo 23? Lo dejo como una pregunta. Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cuando leemos Génesis y vemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, Dios los sacó del huerto del Edén para que no extendieran su mano y comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Esto nos da a pensar de que evidentemente si vamos a vivir para siempre en la tierra nueva, vamos a ir de mes en mes a comer del árbol de la vida para vivir eternamente. O sea que fíjense que no solamente vamos a ir a adorar a Dios, sino también a recibir de parte de Dios la vida. Pero también se presentaba al pueblo de Israel de manera anual. Ya tenemos diariamente de tarde y mañana, semanalmente los sábados, mensualmente las lunas nuevas y ahora tenemos anualmente las fiestas solemnes.
En Deuteronomio 28:16 dice: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será Pascua de Jehová. O sea, una vez al año, en la fiesta de la Pascua había que presentarse delante de Dios para adorar. ¿Y qué representa la Pascua? Bueno, la liberación del pueblo de Dios. Ellos salieron en Pascua de Egipto, el antiguo Israel salió de Egipto el día de la Pascua, sacrificaron el cordero y estuvo la muerte de los primogénitos y pudieron salir. Y también Cristo nos liberó del pecado, nos liberó cuando Él murió por nosotros en la fiesta de la Pascua, no murió en otra fecha, murió según el reloj de Dios y el calendario de Dios. Y también representa la liberación futura del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a ser liberado por Miguel, nos dice Daniel capítulo 12, no vamos a entrar en ese tema, pero falta una liberación todavía en el futuro, que es la liberación de este mundo de pecado. Así que, ¿qué representa la Pascua? Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que cada vez que el pueblo de Israel se presentaba delante de Dios en la fiesta de la Pascua, ellos anunciaban ese Redentor que iba a venir. Nosotros simplemente anunciamos a ese Redentor que ya vino y la liberación futura que todavía nos queda por delante. Luego de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura, Deuteronomio 28:17. ¿Qué representa esta fiesta de los panes sin levadura? Tenemos en 1 Corintios 5:8, el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros, a la iglesia cristiana: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Fíjense, ¿qué representa la levadura? Malicia y maldad. Entonces los panes sin levadura, si nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que ser esos panes sin levadura, tenemos que sacarnos de nuestra vida esa malicia y esa maldad. Tenemos que ser panes de sinceridad y de verdad. Y Jesús, hablando con sus discípulos en Mateo 16, versos 6 y 12, les dice, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué representa la levadura también, aparte de la malicia y la maldad? Las falsas doctrinas, de la cual tenemos que guardarnos, tenemos que limpiarnos como panes sin levadura de todas esas cosas. Así que acá tenemos también esta fiesta de los panes sin levadura, que tiene un significado espiritual y una enseñanza espiritual para nosotros. Luego viene la fiesta de Pentecostés, que en Deuteronomio 28:26 aparece como la fiesta de las primicias o de las semanas. ¿Qué representa esta fiesta de Pentecostés? La recepción del Espíritu Santo. Esto pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense, en Hechos de los Apóstoles, 50 días después de la muerte de Cristo, los discípulos estaban en el momento exacto, estaban unánimes y recibieron el Espíritu Santo, recibieron la lluvia temprana a su tiempo. No recibieron la lluvia temprana una semana antes de Pentecostés, una semana después de Pentecostés. Recibieron la lluvia temprana del Espíritu en Pentecostés, conforme al reloj de Dios. Y si nosotros en el futuro esperamos recibir la lluvia tardía para dar el mensaje de amonestación al mundo, el mensaje final, ¿qué pensamos nosotros? ¿Que Dios va a obrar fuera de su reloj y fuera de su calendario? Evidentemente no. Vamos a recibir la lluvia tardía también en Pentecostés. Luego, en el séptimo mes, ya capítulo 29 de Deuteronomio, aparece la fiesta de las trompetas, un día de sonar trompetas, dice. ¿Qué representa esto? Representa sin dudas la segunda venida de Cristo, también un evento futuro. Fíjense si no tiene importancia para nosotros como pueblo hoy la fiesta de las trompetas, estudiarla, conocerla y sacarle las enseñanzas espirituales. Porque dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando Cristo venga a resucitar a su iglesia, a los que murieron creyendo en Él, a los que murieron en Cristo, dice que va a sonar la trompeta.
¿sí? Esta trompeta hace alusión obviamente a esa fiesta de las trompetas, o sea que esta fiesta representa la segunda venida de Cristo y el día de la resurrección. También lo dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Trompeta, segunda venida, resurrección. Fíjense, eventos futuros. Estas son cuestiones que anuncian cosas por venir. Así que fíjense la importancia que tiene este tema de presentarse continuamente delante de Dios. Luego de la fiesta de las trompetas viene el gran día de la expiación. Y esta es una fiesta que no es para alegrarse. Es una fiesta de afligir el alma. Es una fiesta de introspección, donde el pueblo de Israel tenía que pedir perdón a Dios. Era el gran día del perdón o el gran día de la expiación. Esto está en Deuteronomio 29:7 y dice que al día 10 de este mes séptimo hay una santa convocación: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. ¿Y qué era afligir el alma? Era ayunar. Podemos verlo en dos pasajes, Salmos 35:13 y Salmos 69:10, que habla acerca de afligir con ayuno el alma. Entonces es un día de ayuno que tiene que ver con este arrepentimiento o esta demostración que el pueblo de Dios hace del arrepentimiento, ayunando, ¿no? Y a veces vistiéndose con cilicio y retrayéndose a orar, etcétera, etcétera. Pero Dios, para reprender el formalismo de aquella época, le pedía al pueblo de Israel que no se arrepintiera para seguir pecando, sino que se arrepintiera para cambiar, para demostrar el amor de Dios a su prójimo. Y esto lo podemos ver claramente en Isaías capítulo 58, versículos del 5 al 10, donde Dios le pregunta a Israel: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Wow! ¡Qué terribles palabras! El pueblo de Israel ayunaba en la fiesta, pero para seguir peleando, para seguir acusando, para no mostrar misericordia a los que sufrían hambre, a los que padecían necesidad, pasaban por al lado de su hermano y seguían de largo. Entonces, el verdadero ayuno de Dios, el verdadero arrepentimiento de Dios, consiste en dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. O sea, yo me arrepiento de mis pecados, dejo de hacer lo malo, pero también empiezo a hacer el bien que sé, que es hacer misericordia. Porque Dios quiere ambas cosas, justicia y misericordia, y es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque yo podría decir, bueno, yo no peco y yo no hago esto, yo no le robo a nadie, ni mato a nadie, ni insulto a nadie, pero tampoco le hago bien a aquellos que necesitan, y Dios quiere que seamos misericordiosos. Ese es el verdadero ayuno que Dios escogió. Así que esto representa el día de la expiación, y la última fiesta es la fiesta de las cabañas, que aparece en Deuteronomio 29:12, y que la especifica un poco más en Levítico 23, versículos 40 al 43, que tiene que ver con habitar en tabernáculos, habitar en tiendas, pero en este caso tiendas o cabañas hechas con ramas de árboles, ¿sí? Es lo que hoy diríamos un campamento o un campestre, lo que hacen muchas iglesias cristianas, ¿no?, que hacen retiros espirituales en campamentos. Bueno, esto en realidad viene de la Biblia, de la fiesta de las cabañas, que eran grandes campamentos que hacía Israel, donde hacían sus pequeñas cabañas precarias para recordar cómo Dios los había sacado de Egipto. Esto está en Levítico 23, versículos 40 al 43, y dice lo siguiente: y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.
¿Cuál era el objetivo de Dios? Que el pueblo de Dios se regocijara y le hiciera una fiesta a Jehová, habitando en tabernáculos para recordar cómo Dios los había guiado en el pasado y los hizo peregrinar. ¿Sí? Cuando salieron de la tierra de Egipto, peregrinaron 40 años y habitaron en tiendas. De hecho, eso significa la palabra tabernáculo. Si vamos al diccionario, dice tabernáculo es el lugar que los hebreos tenían colocada el arca del testamento y también es la tienda en que habitaban los antiguos hebreos. ¿Qué es un tabernáculo? Básicamente es la tienda donde moraba Dios, que es el santuario, y también las tiendas donde moraba el pueblo. ¿Y por qué eran tiendas? ¿Por qué eran desarmables? ¿Por qué eran precarias? Porque representaban nuestra estadía en este mundo, que es precaria, que es temporaria. Nosotros somos simplemente, como dice el apóstol Pedro, extranjeros y peregrinos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esto lo podemos ver también en Hebreos capítulo 11, versículo 13, donde el apóstol llama a los héroes de la fe extranjeros y peregrinos, errantes por la tierra. ¿Qué significa esto? Que nuestros anhelos y nuestros deseos no están fundamentados en las promesas terrenales, sino que está nuestra vista puesta en el galardón, en la tierra nueva. O sea que la fiesta de las cabañas también apunta hacia el futuro, también habla de cosas por venir que tienen que ver con la tierra nueva, y que ahora solamente somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, recapitulando un poco, los tiempos de Dios, ¿cuáles son? De tarde y mañana, el sacrificio diario, cada sábado, la adoración semanal, cada luna nueva, la adoración mensual, cada fiesta solemne, la adoración anual, y dentro de esa adoración anual estaba la Pascua, los panes sin levaduras, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas. Todo esto, hermanos, lo podríamos resumir, si quisiéramos hacer una síntesis de esto, es ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a pasar con Dios? Oportunidades, hay muchas. Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, siempre tenemos oportunidades de estar delante de Dios. Y yo meditaba en esto cuando preparaba el tema, de cómo cuando estamos con alguien que nos cae bien, que la pasamos bien con esa persona, que por lo general son algunos familiares o algunos amigos especiales que tenemos, pareciera que el tiempo vuela. Pasaron 4 horas, 5 horas y no nos dimos cuenta y queremos seguir pasando tiempo con esa persona porque amamos a esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros amamos a Dios, cada oportunidad que tenemos de presentarnos delante de Dios es un gozo. Ahora, ¿qué pasa si la persona con la que estamos no nos llevamos bien? Cada minuto es eterno y estamos mirando la hora y queremos que pase. Si nosotros no amamos a Dios y vemos todas estas convocaciones y vemos todos estos tiempos señalados, ¿qué vamos a decir? No, pero estos son un montón de cosas, yo no tengo tiempo para eso. Eso es lo que en definitiva representan estos tiempos, oportunidades en las que Dios quiere estar con su pueblo. Dios va a estar todo el tiempo que nosotros le permitamos y se va a acercar tanto como nosotros le permitamos, a través de estas figuras del santuario, a través de estos tiempos señalados. Pero simplemente son excusas de Dios para poder pasar más tiempo con nosotros. Hay un pasaje, un texto bíblico, que expresa bastante bien esta cuestión que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 23, versos 30 y 31, que resume todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, que dice lo siguiente: para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Fíjense que no habla de sacrificios, sino dar gracias y alabanzas a Jehová. Y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes. Ahí está todo. Según su número y de acuerdo con su rito, y la parte final es la más importante. Continuamente delante de Jehová. ¿Qué representan todos estos tiempos en los cuales se movía el sacerdocio y el santuario del antiguo Israel? ¿Qué representa todo esto? Simplemente estar delante de Dios de manera constante, de manera continua, significa caminar con Dios. Es la manera organizada en que Dios se acercaba a su pueblo y su pueblo se acercaba a su Dios. Y creo que el espíritu que debería movernos a nosotros como cristianos es lo que está descrito en el Salmo 84, verso 10, que dice lo siguiente: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a pasar con Dios?
cuánto tiempo quisiéramos pasar con Dios. Si nos dieran a elegir entre un día y 1000, ¿elegiríamos un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? Entonces esto nos lleva a reflexionar acerca de nuestra relación con Dios, de nuestro trato con Dios, de cuánto tiempo le dedicamos a la oración, al estudio de la palabra, y cómo aprovechamos o desaprovechamos las oportunidades que tenemos a través de la iglesia de reunirnos. Porque la iglesia siempre organiza reuniones, y cada reunión, cada santa convocación, por más que no sea un sábado, que sea otro día, un campamento, un congreso, todas esas son oportunidades para poder recrearnos con Dios y con nuestros hermanos. Así que acá tenemos un pantallazo, hermanos, acerca de los tiempos del santuario. Este es nuestro tema número 4. La próxima semana estaremos presentando el quinto y último tema de esta pequeña serie del santuario. Espero que les haya sido de bendición. Si les gustó, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Nos estaremos encontrando en la próxima. Que Dios les bendiga.